Ujú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estuardo René Vázquez Méndez de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte, ECTAFIDE, estudiante de quinto semestre. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante e interesante que es el entrenamiento en altura. ¿Qué es el entrenamiento en altura? Es una medida metódica auxiliar, método permitido y legítimo de estimular el proceso de eritropoiesis. A la hora de entrenar en altitud, hay, hay distintos efectos que esta tiene sobre las capacidades físicas. Cuanto mayor es la altura a la que hay que efectuar el ejercicio, más difícil se vuelve a hacerlo. ¿En ¿Por qué? Esto debido a que a medida que se asciende, disminuye la presión atmosférica y con ello la presión parcial de oxígeno. En consecuencia, cae la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Cuando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es más baja, la concentración de oxígeno en la sangre arterial disminuye. ¿De dónde vino el interés por la altura? Juegos Olímpicos de México 1968. Fue en estas justas olímpicas que se empezó a desarrollar el interés, ampliar el interés por los efectos que la altitud tenía sobre el rendimiento y el organismo del atleta. Inicialmente, cuando se supo que México iba a ser el anfitrión, el país organizador de los Juegos Olímpicos, hubo protesta por parte de médicos deportivos, pero también fue el punto de partida para que la comunidad científica se interesara por la altitud y el rendimiento deportivo. Fue durante estas justas olímpicas que quedó demostrado que para que realmente eh, una prueba sea exitosa, para que realmente una competición sea exitosa para el atleta en alturas de 400 metros para arriba, la capacidad de transporte de oxígeno es de una importancia crítica si queremos que el atleta tenga un buen rendimiento, una buena actuación en competencias llevadas en alturas demasiado altas. En el caso de México, que como sabemos, la Ciudad de México se encuentra a una altura de unos 2.500 metros aproximadamente al nivel del mar y en consecuencia, pues esto hizo que la comunidad científica empezara esos estudios para adaptar a los atletas a diferentes altitudes. Respuestas fisiológicas del organismo. El organismo pues crea crea diferentes adaptaciones, esto con el objetivo de poder adaptarse a la altitud. Hay adaptaciones al nivel respiratorio, muscular y cardiovascular. Las respuestas adaptativas más inmediatas que vamos a observar va a ser la hiperventilación y el aumento de la frecuencia cardíaca. Estas adaptaciones se van a producir para limitar los efectos de la disminución de captación de oxígeno que el organismo está sufriendo en ese momento. VO2 max. Se produce un descenso del VO2 max y por consiguiente un descenso en el rendimiento aeróbico, pero si se da un proceso de aclimatación adecuado, el VO2 max va a mejorar por la captación de transporte de oxígeno. Sin embargo, los valores no van a llegar a los que se obtienen al nivel del mar. Intercambio gaseoso. Una vez que el atleta se haya aclimatado, se desarrolla una mejor capacidad pulmonar debido a que la membrana capilar alveolar tiene una mayor capacidad de difusión.
eritropoyetina. Esta hormona le ordena a las células madre de la médula ósea la producción de glóbulos rojos. Esta hormona es producida por el riñón y su función es la de mantener constante la concentración de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, se segrega una mayor cantidad de esta hormona, lo que produce un incremento en el número de glóbulos rojos, mejorando la capacidad de transporte de oxígeno de los pulmones a los músculos. La hemoglobina. Al mismo tiempo, la proteína de los glóbulos rojos que tiene la misión de transportar el oxígeno de los pulmones al resto del cuerpo, también hay un aumento de esta, también sufre un aumento. Luego, una larga instancia en altitud aumentan los glóbulos rojos y la hemoglobina, mejorando el transporte de oxígeno y disminuyendo el trabajo cardíaco. Adaptaciones musculares, capilares. El entrenamiento de resistencia en condiciones hipóxicas produce un aumento en la densidad muscular. Lactato. Se produce más prematuramente en altura, lo que hace que necesitemos menos cantidad de esfuerzo para producirlo. Inicialmente, en hipoxia aumenta la energía que proviene de los procesos anaeróbicos. El sistema anaeróbico empieza a intervenir de forma más prematura, lo que hace que haya una acumulación de lactato. Mioglobina. Se produce un incremento de esta enzima. La mioglobina es una proteína responsable de transportar y almacenar el oxígeno de los músculos, promoviendo su liberación cuando existe la necesidad para la producción de energía aeróbica. Así como también hay cambios favorables para el rendimiento del atleta, para la adaptación y el rendimiento del atleta en altitud, también pueden haber cambios contraproducentes cuando el periodo de exposición a la hipoxia es demasiado prolongado. A nivel muscular, puede haber una pérdida de masa muscular por la hipoxia en grandes alturas y durante largos periodos de exposición a ellas. Resíntesis de ATP. En hipoxia crónica, la resíntesis de ATP está limitada en las mitocondrias, principalmente en el metabolismo cerebral, por lo que en algunos casos se presentan trastornos motores e intelectuales. A raíz de los diferentes estudios que se han realizado a partir de México 1968, también se han elaborado distintos métodos para la adaptación del entrenamiento en altura. Aquí tenemos el LHTH, la Live High, Training High. Se trata de vivir en altura y entrenar en altura. El LHTL, Live High, Training Low, vivir en altura y entrenar en bajo. Los efectos de este método sobre el primero es que se pueden evitar los efectos no deseados provocados por la larga exposición a un estado de hipoxia. El Live High Training Low propone que los deportistas pueden mejorar su rendimiento a nivel de la resistencia, a nivel del mar, viviendo en altitud 2.000, 3.000 metros durante un mínimo de 3 semanas, mientras entrenan simultáneamente en altitudes bajas, menos de 1.500 metros. Y también está la altura simulada, hipoxia artificial, es el entrenamiento a nivel del mar utilizando instalaciones especiales o procedimientos que aseguran la presencia del factor de la hipoxia adicional. También tenemos otro modelo que es el High High Low. Este modelo trata de vivir 4 semanas en altura, 2.500 metros, y de entrenar entre 1.250 metros y 3.000 metros de altura. Mientras que el resto de los entrenamientos se va a realizar principalmente entre 2.000 y 2.800 metros de altura, van a ser los entrenamientos de baja y media intensidad. Los entrenamientos de alta intensidad se van a llevar a cabo en los 1.250 metros. Se realizó un estudio utilizando este modelo y los datos de este estudio sugiere que la permanencia en altura y el entrenamiento en hipoxia moderada es muy eficaz para aumentar el rendimiento en competiciones de 3.000, 5.000 metros en deportistas de alto nivel y de deportistas de élite. Eso quiere decir un aumento en el rendimiento de deportes aeróbicos. Fases del entrenamiento en altitud.
El entrenamiento durante la altura tiene tres fases. Fase 1, fase de aclimatación, que dura unos 7 días en dependencia del atleta y del deporte. Fundamentalmente es trabajo aeróbico ligero y medio con un bajo volumen de entrenamiento. Luego de esta adaptación, de esta aclimatación de 3 a 7 días, viene la fase de entrenamiento, que esta debe contar con varios microciclos, varias semanas. Esta se caracteriza por ya elevados volúmenes de entrenamiento. Inicialmente igual se tiene un predominio aeróbico, poco a poco, de forma progresiva, a medida que avanza esta fase, existirá un mayor volumen anaeróbico. Esto dependerá de las características del deporte y del atleta. Y por último, la fase 3 de asimilación y recuperación, últimos 3, 4 días, se caracteriza por una disminución de la intensidad y el volumen de entrenamiento. El deportista, un dato muy importante, ojo con esto, no debe readaptarse al nivel del mar en condiciones de fatiga. Por esa misma razón, esta fase de asimilación y recuperación, que se caracteriza por una disminución de la intensidad y volumen, es para la recuperación del atleta antes de volver al nivel del mar y readaptarse. Recomendaciones para el entrenamiento en altura. 1. Nivel de entrenamiento alcanzado anteriormente. Es importante que el deportista tenga una buena capacidad aeróbica. 2. Experiencias anteriores en altura. Una de estas experiencias anteriores podría ser no solo la exposición directamente a la aclimatación, sino también podríamos utilizar el método de hipoxia simulada. 3. Programar el entrenamiento en altura, incluyendo un trabajo de preparación previa y otro de readaptación posterior. El entrenamiento en altura comienza antes de subir y continúa 1 o 2 semanas después de bajar. Lo que habíamos indicado anteriormente, la última fase eh, del entrenamiento en altura, que hay que preparar al atleta para una readaptación al nivel del mar, y en el caso de un entrenamiento de altura, y en el caso de que el entrenamiento de altura comienza antes de subir, podríamos utilizar un método de altura simulada para empezar a ver cómo reacciona el atleta a esa hipoxia. Nos ayudaría mucho en cuanto a la planificación y readecuación de las cargas y volumen de trabajo. El calentamiento en el entrenamiento de altitud debe ser más largo. Hay que respetar las fases de adaptación a la altura, 3 a 6 días, incremento de la carga y disminución final de la misma al finalizar el periodo del entrenamiento hipóxico. También hay que cuidar de manera especial la nutrición y prestando especial atención a la hidratación entre 4 y 6 litros diarios y no restringir el consumo de sal. Esto debido a la deshidratación que se presenta a la hora de subir a la altura, a la pérdida de líquidos y sales minerales que conllevan esa deshidratación. Resumen y conclusiones. Primero, el entrenamiento en altura resulta claramente eficaz para aumentar el rendimiento deportivo cuando la competición se va a celebrar en altura. Un periodo de aclimatación que le permita al atleta eh, trabajar a la misma intensidad que trabaja cuando está a nivel del mar o en alturas más bajas. Para mejorar el rendimiento a nivel del mar, la combinación de permanencia en altura o altura simulada con entrenamiento de alta intensidad a 1250 metros y entrenamiento de moderada y baja intensidad entre 2000 y 3000 metros ha originado mejores resultados en algunos estudios. Ojo, no en todos. Las diferencias entre los resultados de los estudios podrían ser derivadas al diferente nivel inicial de los sujetos incluidos en las investigaciones. No todos tienen el mismo rendimiento, la misma experiencia previa, también al tiempo de exposición a la hipoxia, al grado de la hipoxia, qué tan alto se entrenó,
Recordemos que el grado de hipoxia no es lo mismo a 2000 metros que a 3000 metros. La presión a 3000 metros la presión es más baja todavía. Diferencia de sensibilidad a los sujetos a la hipoxia. Cada deportista es un mundo, cada cuerpo es un mundo y los deportistas, aunque sean del mismo equipo, tengan los mismos años de entrenamiento, pueden reaccionar de diferente forma. Entonces, siempre es bueno considerar eh, eh, una aclimatación lo más individualizada que se pueda. Conclusión. Habiendo explicado todo lo anterior, podemos concluir que el entrenamiento en altura es una práctica que puede tener diferentes objetivos, tales como uno, la aclimatación para realizar una competición en altura, como habíamos dicho anteriormente. Sin una aclimatación previa no vamos a poder tener el mismo nivel de rendimiento, no vamos a poder realizar el mismo nivel de esfuerzo que cuando estamos a nivel del mar, lo que puede dificultarnos en la obtención de los objetivos propuestos para la competencia. Y dos, mejorar el rendimiento a nivel del mar. Este último, como habíamos dicho anteriormente, hay muchos estudios que pueden avalar los resultados de utilizar este método a nivel del mar, pero no es en todos los deportes, no es en dependencia de las características del deporte y de los objetivos planteados. Muchas gracias por la atención. Espero verlos en un próximo video.